Daniela Vergara, soy secretaria de prensa de ANSAFE Rosario y esta iniciativa tiene que ver con el equipo de prensa de ANSAFE y de toda la comisión directiva de haber tomado la decisión posterior al conflicto docente, que fue tan importante para nosotros y nosotras, plasmarlo en una muestra fotográfica que tiene la mirada de nuestros compañeros trabajadores de prensa, que son Marcos y Nahuel. Y que, bueno, que hacen su trabajo como empleados del sindicato, pero que tienen una particularidad. Ellos están en las calles, movilizados junto con todos nosotros, y bueno, y ellos ponen su arte, ponen su conocimiento, los van a ver que en un momento aparecen con las cámaras, que les piden que se junten en grupo. Y bueno, esta iniciativa tiene que estar encuadrada en eso, en darle un lugar, una visibilidad a nuestros trabajadores también de prensa, ¿no? Pero fundamentalmente en poder mostrar desde la imagen, desde la mirada, lo que ha sido el conflicto docente, que tuvo la particularidad de una gran fuerza de las compañeras desde las escuelas, en su mayoría mujeres, porque la docencia somos un gran porcentaje de mujeres. Esa fuerza que ustedes las van a ver en los rostros fotografiados, y que tuvo también lo particular de haber sido rodeado, de haber sido un momento unitario con otras y otros que han sido compañeras y compañeros del Polo Obrero, de la CCC, familias que llevan sus hijas a la escuela pública, como de otros sindicatos, aceiteros, compañeros de la CTA Autónoma, de ATE, de CIPRO, compañeros docentes universitarios. Y bueno, queríamos dejar puesto en las paredes del sindicato por un tiempo reflejado lo que ha sido esta gran lucha, este gran conflicto docente, y que nos ha encontrado en unidad en las calles, y por la exigencia de no solo de los salariales de la docencia, sino también por la defensa de la escuela pública. Así que yo voy a saludar esta iniciativa del panel. Los compañeros aceiteros piden disculpas, ya tuvieron un congreso en Buenos Aires. Marcos está todavía Pozzi, que es el secretario general de Aceiteros Rosario en Buenos Aires. Daniel Jofra dijo que la medida de las posibilidades, si llegaba a Rosario, venía. Pero bueno, está Gustavo Pérez, secretario adjunto de la CTA Autónoma, Nicolás Rapanelli, que es compañero dirigente del Partido Obrero y del Polo Obrero, Gaby Meglio, que va a coordinar el panel, que es nuestra secretaria adjunta de ANSAFE Rosario, junto con Paula, que uno la ve, que también es adjunta de ANSAFE, y el compañero Juan Pablo Casielo, delegado seccional de ANSAFE Rosario. Bueno, le paso a Gaby. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Bienvenidos. Estamos muy contentos y contentas de poder recibirlos y que puedan disfrutar de este panel debate, que en principio vamos a empezar con una ronda. Le pido a los caballeros de la mesa que se condicionen al tiempo. No, mentira. Y después un poquito, y después vamos a abrir otra ronda por si queda alguna duda o algo, algún compañero quiera hacer alguna pregunta, por supuesto está. Y después tenemos la segunda etapa, donde vamos a necesitar la colaboración de todos para poder ver estas fotos que la compañera Daniela comentaba, que para nosotros
es el reflejo de lo que significó la lucha que fuimos llevando durante el mes de agosto y septiembre y que hoy comienza su primera etapa. Así que para empezar por la ronda, primero vamos a escuchar al compañero que es delegado seccional de ANSAFE Rosario, compañero Juan Pablo Maciel. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo les va? Gracias por estar, por venir, por sumarse a esta propuesta. Nosotros sí, como decía Daniela, decía Gaby, fuimos protagonistas de alguna manera de una lucha que fue histórica. En algún punto lo entendemos así, en todo caso les voy a explicar por qué. Y nos parece muy importante que tratemos de sacar de esa lucha la mayor cantidad de enseñanzas. Es algo fundamental para cualquier organización, para cualquier colectivo. Yo diría que para los trabajadores, las trabajadoras y los sectores populares en general, apropiarnos de nuestras luchas. Que cada lucha sea un paso adelante, que nos permita sacar experiencias, aprendizajes, conclusiones, que nos preparen mejor para las luchas que vienen. ¿Sí? Parece que todo los que estamos acá tenemos claro que la cosa no viene fácil, que las políticas de ajuste que enfrentamos llegaron para quedarse, por lo menos por un tiempo, y que bueno, la vamos a tener que enfrentar una y otra vez para defender a veces lo más elemental para nosotros: un salario digno, las condiciones de trabajo, las condiciones de poder acceder a distintos planes de trabajo, a tener mejores condiciones de vida, bueno, una cantidad, de defender el sistema jubilatorio, que es un gran desafío que tenemos en este país. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que no están dadas de una vez para siempre, es todo lo contrario. En general se consiguieron con luchas, y con luchas hay que defenderlas. Entonces, que nosotros podamos sacar algunas conclusiones, apropiarnos de algunos logros, me parece que es fundamental para las luchas que vienen. Esa me parece que es la idea de esta muestra de fotos. Sí, en esto decimos, bueno, para nosotros, para cada compañera, cada compañero, los meses de agosto y septiembre no fueron meses comunes. Fueron meses de mucho movimiento, de mucha discusión, de mucha marcha, de mucha votación. Y bueno, y después eso, el 3 de octubre, se cerró el conflicto y volvimos a las aulas. Y no queríamos que volver a las aulas fuera como que acá no pasó nada. Al contrario, queríamos que se siguiera charlando, discutiendo, pensando, enojándonos, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Y bueno, y también poder recuperar con esta fotografía tan buena que hacen los compañeros Nahuel y Marcos, algo de ese conflicto también es una manera de seguir pensando, seguir sacando conclusiones, seguir discutiendo y construyendo la próxima lucha que vendrá más temprano que tarde. Hoy estuvimos de nuevo en la Plaza San Martín, frente a Gobernación, porque hoy empezamos de nuevo la discusión paritaria, ¿no? Yo empiezo diciendo, yo ya tengo 32 años de docencia, empecé en el 91 a ser docente, y lo que siempre digo, digamos, a partir de este conflicto, que en todo este tiempo yo participé en un montón de conflictos, ¿sí? Los gremios docentes son un gremio muy luchador. ANSAFE Rosario tiene una historia de lucha muy fuerte, y nosotros decimos, che, desde el 2004 hablamos de ANSAFE recuperada, y ahí empezamos a dar una cantidad de luchas muy importantes. Bueno, con toda esa historia, en mis 32 años de docente, la lucha más importante que protagonicé fue esta. ¿Sí? No es un dato menor. Hubo otras luchas muy importantes y a veces con logros mucho mejores que esta. Pero si uno piensa en la masividad de la lucha, la participación, el número de las votaciones, la cantidad de marchas con miles y miles que hicimos, sobre todo en Rosario, en menor medida en Santa Fe, lo que se dio en el conjunto de la provincia. Bueno, hay una cantidad de factores que hacen que sea la lucha de la que yo participé la más importante, la más masiva, la de más participación, la de más compromiso, la que conmovió a miles y miles de compañeras y compañeros en toda la provincia como no había pasado en ninguna otra. Y no es un dato menor. ¿Sí? Parece que pensar en la dimensión de esa lucha es tratar de, me parece que nos obliga a eso, a
a sacarle punta al lápiz, a pensar un poco qué cosas hubo nuevas, qué cosas hubo distintas, qué aprendizaje podemos hacer para la lucha que viene. Nosotros, por ejemplo, como un dato muy significativo para pensar, y para pensar el momento político en que está nuestro país, y en esto que yo digo, la necesidad de seguir dando cada vez más luchas, porque vienen por más ajustes, vienen por menos salarios, por menos jubilaciones, por peores condiciones de trabajo. Entonces cada lucha que damos es muy importante y sacar las mejores conclusiones nos va a preparar. Yo digo en relación a eso, por ejemplo, un dato fundamental, y me voy a entender en esto, y tiene que ver con un salto que dimos en esta lucha en los niveles de unidad. Nosotros siempre en las luchas apostamos a la unidad. Es una cuestión muy básica de cualquiera que da luchas sindicales o de otro tipo, que la unidad es un elemento fundamental. Obviamente, enfrentamos un enemigo muy poderoso y tenemos que sumar todo lo posible fuerzas para doblarle la mano, para ganarle, para eso hay que construir unidad. Y nosotros supimos en este conflicto, me parece que con mucha convicción, apostar a un primer nivel de unidad con los gremios más cercanos que estaban en la misma lucha con nosotros y nosotras. ¿Sí? Me refiero a los otros gremios estatales o los otros gremios docentes. Nosotros pudimos hacer las marchas, las concentraciones, los actos tan importantes que hicimos y logramos la contundencia que logramos porque hicimos una apuesta fuerte a la unidad con el SADOT, el gremio de la actividad privada, con lo que tenemos un montón de diferencias, pero también importantes acuerdos, y los pudimos poner en la plaza luchando con ellos buena parte del conflicto. ¿Sí? Estuvimos en unidad con los compañeros y compañeras de Ante Rosario, que es una seccional muy combativa, muy fuerte, que siempre nos está acompañando, que siempre está protagonizando lucha, está con nosotros y nosotras en territorio, diferenciándose del ATE a nivel provincial, que está siempre muy cercano del gobierno y muy lejos de sus trabajadores, y sostuvimos esa unidad. Sostuvimos con mucha fuerza unidad con CIPRUS, un gremio de los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras que trabajan en los hospitales provinciales, municipales, que vienen creciendo, pero un gremio muy chiquito y es un gremio cada vez más importante, con toda la importancia también que tomó el tema de la salud alrededor de la pandemia, y un gremio muy participativo, muy comprometido, muy democrático, y apostamos mucho a la unidad con ellos también. La unidad nuestra en Rosario fue muy fuerte y me parece que fue un aspecto central, insisto, con Ante Rosario, con el CIPRUS y con el SADOT. Pero me parece que, si se quiere, más novedoso que eso, más fuerte que eso, un elemento para sacar conclusiones, fue la unidad que supimos construir con otros sectores del campo popular, con otros sectores de trabajadoras y trabajadoras. Y yo me voy a detener en dos sectores que en algún aspecto son, si se quiere, en esta tremenda fragmentación que decimos que tiene la clase obrera, en esa clase obrera tan fragmentada, tan distinta, donde hay sectores que están y que tienen por ahí buenos salarios y una cantidad de derechos, y sectores que no tienen prácticamente ningún derecho, en esas cosas tan grandes y tan diversas que es la clase obrera, nosotros apostamos y creo que pudimos avanzar también en la unidad con dos sectores muy distintos de la clase trabajadora. Por un lado, fue la unidad que hicimos con los trabajadores y las trabajadoras aceiteros. Ustedes saben que es un gremio relativamente chico, pero muy poderoso por el lugar que ocupan la producción. ¿Sí? Todos sabemos que el gremio aceitero está vinculado con la exportación de una cantidad de recursos que mueven miles y miles de millones de dólares, y por eso han logrado, en función de un gremio muy combativo, muy democrático, muy participativo, avanzar en sus reclamos. Han sabido plantarse, hacer los paros que tienen que hacer y conseguir un salario que es de los más altos que tienen hoy los distintos convenios. Eso lograron con su lucha los trabajadores y las trabajadoras aceiteros, pero a diferencia de otros gremios, en algunos casos que le va bien y no saben mirar para el costado, los aceiteros también son un gremio muy solidario, que están tratando de acompañar a otros sectores y con los cuales nosotros como ACF Rosario tenemos el orgullo de haber compartido muchas luchas con ellos. Y muchas veces los hemos acompañado
a las luchas de ellos, lo hemos apoyado, han venido acá, hemos sabido construir una hermandad entre trabajadores y trabajadoras de gremios muy distintos, como el gremio docente y el gremio asistente. Y nosotros sentimos en este conflicto que cuando el gobierno apostaba a dejarnos solos, a quebrarnos, a decir al SAFE siempre rechaza, pero está solo, ya todos los hombres que presentaron, el poder encontrarnos. Nosotros hicimos, y ahí se ven algunas fotos, varias asambleas en puerta de fábrica con los trabajadores aceiteros. Estuvimos en la planta de Dreyfus, estuvimos en la planta de Caquín de Villa Raúl, estuvimos en la vieja planta de la aceitera Patito, acá en Avenida Uriburu. Y la verdad que fue una cosa muy fuerte, porque cientos de trabajadores salían de la fábrica, cortaban la producción, no es fácil en esas empresas que hacen millones cada minuto, cortar la producción, salían de la fábrica para en puerta de fábrica hacer una asamblea solidaria con el grupo de delegados, activistas o docentes de la escuela de la zona que nos acercamos. Y fue una cosa muy importante. Y los aceiteros decían, no puede ser que los maestros, los que fueron mis maestros y los que son ahora los maestros y las maestras de mis hijos, tengan el salario de todos los que dicen. Y se solidarizaban con nosotros y estuvieron dispuestos, si el conflicto seguía, a tomar medidas más duras en apoyo a la lucha docente. Y en esta relato de la unidad que yo hacía, yo quiero valorar y agradecer mucho la presencia de hoy, pero que es una cantidad importante de compañeros y compañeras del polo, porque también de uno de los sectores de la clase trabajadora más productivos, los que ganan menos de lo que ganamos los docentes, los que tienen menos derechos de lo que tenemos nosotros, también sentimos con mucha fuerza, con mucha convicción y con mucho valor esa solidaridad. También muchas compañeras y compañeros como ustedes, sobre todo el Polo Obrero y también de otras organizaciones, teniendo ingresos, salarios y condiciones peores que las nuestras, decían, no puede ser que el maestro o la maestra de mi hijo gane lo que gane, tenemos que luchar juntos para que los maestros y las maestras estén mejores, para que la escuela pública esté mejor y para que cada sector de la clase trabajadora esté mejor. Yo creo que en esa diversidad, en esa fragmentación que tenemos, una de las enseñanzas más importantes para mí que nos deja esta lucha es que tenemos que saber construir unidad, que tenemos que saber enfrentar esa fragmentación, tenemos que saber enfrentar esa apuesta que hacen las patronales, los gobiernos a dividirnos. Podemos tener distintas realidades, pero somos parte de una misma clase. Tenemos que avanzar en criterios de unidad, tenemos que lograr que todos y todas estemos mejor, sobre todo los que están peor, ¿sí? Y eso no lo vamos a hacer luchando cada uno por separado. Eso vamos a tener mejores condiciones si sabemos luchar todos juntos y todas juntas. Para nosotros fue parte de los aprendizajes fundamentales que supimos hacer en esta lucha. Ya Gaby me señaló el tiempo, ya me pasé. Yo quiero insistir en estas cuestiones que quería señalar. Quiero señalar una cosita más y termino, porque para mí es una cosa muy significativa, que cada vez que nosotros pensamos en una lucha y pensamos en la colectiva, tenemos que exprimir hasta el final. ¿Sí? Nosotros, cuando recuperamos a SAFE en el 2004, lo pudimos hacer porque hubo un grupo de compañeros, compañeras que pudimos integrar una lista, ganar una elección, etc. Pero sobre todo porque hubo una cantidad de nuevos delegadas y delegadas, de activistas, surgían de las escuelas compañeros y compañeras que de pronto querían ser protagonistas de esta manera. Fueron los delegados y las delegadas de las escuelas lo que sostuvieron todo este proceso que hizo que SAFE Rosario fuera tan importante en todos estos años. Yo les quiero decir, y en eso estamos viendo hasta dónde le podemos sacar el jugo a eso, hasta dónde lo podemos hacer rendir y multiplicar en este conflicto, como no se veía para mí desde aquellos conflictos 2004-2005, también surgió una nueva camada de compañeros y compañeras. Creo que es un dato fundamental en estos tiempos, insisto, y voy a comienzo por lo que viene. Hay mucho para aprender en esta lucha, hay mucho para fortalecernos, porque las batallas que vienen son muy importantes, son muy difíciles y las vamos a tener que hacer en día. Bueno, hasta acá y muchas gracias. Por eso me pusieron acá con el
tal, compañeras, compañeros? Primero creo que felicitarlo a Nahuel, felicitarlo a Marcos, no solo por la muestra de fotos, sino porque son parte de los responsables en cada lucha que desenvolvemos, me parece, los trabajadores, los docentes, incluso nosotros también como organización de la clase trabajadora, vienen, filman, sacan fotos y dan testimonio, ¿no?, de la lucha que damos todos nosotros. Agradecer, por supuesto, también a USAFE por haber realizado este panel de debate e invitar al Polo Obrero a participar de este panel con el debate de las conclusiones de una lucha que evidentemente ha sido significativa para la docencia acá en la provincia y, como se decía recién, también para otros sectores que estuvimos apoyando el desarrollo de la lucha. Antes que nada, señalar que desde el Polo Obrero nosotros apoyamos y vamos a seguir apoyando en forma incondicional el reclamo que tiene la docencia contra los salarios de hambre, de miseria, que paga el gobernador peronista Omar Perotti en la provincia y que lleva adelante el gobierno nacional del Frente de Todos, también con salarios de miseria en todo el país. Por eso hoy participamos también de la concentración que ustedes han realizado y de la misma manera participaremos del resto de las iniciativas que le den continuidad a esta importante lucha de la docencia. Si uno dice por qué el Polo Obrero se involucró, como creo que se involucró y fue muy a fondo en el apoyo a la lucha docente, yo partiría como primera consideración que el apoyo a la lucha de la docencia, como cualquier otra lucha de otro sector de la clase trabajadora, en su momento las luchas aceiteras acá en la provincia o en otras provincias como Neuquén, por ejemplo, el apoyo a la lucha por Salón bajo gestión obrera que se llevó adelante, forma de alguna manera parte del ADN, de la razón de ser del Polo Obrero como una organización de trabajadores que reivindica, en primer lugar, la unidad del trabajador ocupado y desocupado. Nosotros siempre rechazamos la idea de que por un lado estaban los trabajadores ocupados, sindicalizados, y que por otro lado estaba el desocupado como una suerte de excluido que estaba por fuera de la clase trabajadora. Para nosotros, el ocupado y el desocupado forman parte de la misma clase social, de la clase obrera, sin importar que en un momento de su vida sea ocupado, luego desocupado, o luego vuelva a ser ocupado, y así sucesivamente. Y como parte de esa misma clase social, entendemos que tenemos los mismos intereses de clase. Y por eso, cuando apoyamos luchas como la de los docentes, la que llevó adelante el Zafar Rosario, en cierta forma la entendemos como una lucha propia. Por supuesto, los protagonistas serán los docentes, pero nos hemos sentido parte de esa lucha que se ha llevado adelante. Por otro lado, nos parece que de alguna manera era necesario salir a batallar para evitar que el gobierno lograra enfrentar a las familias con los trabajadores docentes y de alguna manera quisieran responsabilizar de la falta de clases a los docentes que estaban luchando, cuando justamente es el gobierno y las compañeras y compañeros que están acá lo viven todos los días, es el gobierno responsable de que los pibes estudien en verano y se mueran de calor, que en invierno se mueran de frío, que uno no tenga vacantes para poder mandar a sus hijos al colegio, que se levanten los días de clase porque no hay agua en los baños, del deterioro edilicio que se sufre, de las viandas que no se corresponden con lo que debiera ser una vianda, a pesar de los malabares que hacen, ¿no?, docentes o asistentes escolares para darle de comer a las familias. No podíamos permitir que pase eso y que el gobierno quiera enfrentarnos. No podíamos permitir que se lave las manos culpando a los docentes, que es algo que nosotros vivimos en carne propia. Hoy, por ejemplo, si uno prende la televisión, pareciera que los culpables de la crisis económica del país
son los desocupados que cobran un plan social de 25.000 miserables pesos y que pareciera que hubiera un vaciamiento del Estado porque la plata se la llevan todos los trabajadores que cobran un plan, no los Vicentín que vacían todo, no los portos privados que se llevan la riqueza del país, la deuda externa. Parecía que los culpables fueran los que cobran un plan social. Entonces no podíamos acompañar que pase lo mismo con la docencia. Y por eso el pueblo obrero tomó muy en serio la lucha que desarrollaba la docencia. Que por otro lado el docente muchas veces es el aliado de las familias, no solo en un conflicto de esta característica, sino en tantos otros. En conflictos en el barrio, cuando se sufren los asesinatos de los pibes en manos de las bandas narco, en el marco de la impunidad del Estado y de las fuerzas de seguridad que organizan el propio delito en los barrios. Entonces, ¿cómo no salir a defender e involucrarnos en una lucha de esa característica? Y creo que la participación del pueblo en las movilizaciones docentes no solo fue una convocatoria a participar de una marcha. Miren, el pueblo obrero siguió muy de cerca el desarrollo del conflicto docente. Acá muchas compañeras son delegados, nosotros nos reunimos una vez por semana y todas las semanas había un debate sobre la huelga docente. ¿Qué pasaba? ¿Cómo intervenir? ¿Qué podíamos hacer para colaborar? Entonces no era solo ir a una marcha, ir al barrio, hablar con los vecinos, decirle, che, que no se responsabiliza el docente de esto, sacarse una foto en el barrio, vamos también a Santa Fe a poder apoyarlo. ¿Cómo contribuimos para que triunfe una lucha? Porque si apoyábamos la lucha docente, apoyábamos la lucha de toda la clase trabajadora, incluso la lucha de los propios compañeros desocupados del pueblo obrero. Y creo que para el pueblo obrero también fue una escuela la lucha docente. Uno dice, bueno, las principales conclusiones, la experiencia, tomando lo que decía Juan Pablo, de la importancia que le dio él a esta lucha docente, para el pueblo obrero fue también una escuela de muchas cosas. En primer lugar, una lucha que se desenvuelve desde abajo, y una lucha que se llevó adelante a partir de que los docentes votaban las propuestas de las AMSAFER recuperadas, en primer lugar de AMSAFER Rosario, contra la dirección de su sindicato provincial, que está entregado al gobierno y que votaban contra de las medidas de lucha por el salario de los docentes, una lucha impuesta desde abajo. Y esa lucha contra esas direcciones burocráticas entregadas al gobierno, la sufrimos también los compañeros del movimiento piquetero. Por ejemplo, sufrimos el papel de lo que es una burocracia piquetera, que integra el movimiento Vita, la CCC, la UTEP, sectores que por su subordinación al gobierno hoy se sientan ocupando los ministerios de desarrollo social para negarle las reivindicaciones a los compañeros, diciéndole, che, no hay que marchar porque si no le hacemos el juego a la derecha. A saber, juego a la derecha es quedarse callado cuando un pueblo se muere de hambre. Creo que fue una escuela también en ese sentido, una escuela en la reivindicación de la unidad de ocupados y desocupados, y por eso valoramos mucho que le hayan dado la palabra a organizaciones piqueteras y al pueblo obrero en ese acto que se hizo en la Plaza San Martín, porque muchas veces se ningunea la palabra por ahí de las organizaciones piqueteras con la idea a veces de que la lucha pareciera que se da control remoto por contar con un plan social. Y existe ese prejuicio que surge en primer lugar desde el propio Estado y los políticos que defienden ese Estado. Y es un prejuicio lamentable porque acá podría haber testimonios de la cantidad de compañeras que han discutido codo a codo con los docentes en los barrios y demás, y del entusiasmo con el cual se participaba por parte de las compañeras y compañeros en la lucha docente, de la unidad que se había forjado. Entonces, reivindicamos ese papel que muchas veces no sucede, a veces se privilegia dar la palabra en un figurón que viene con dos personas una acción, y no por ahí a gente que hace un esfuerzo sobrehumano para con sus propios medios concurrir. Bueno, ya me voy también acercando, me parece, al final. Obviamente me quedaban un montón de cosas para plantear que tendré mucha muy más también frente a otras conclusiones
para llevar adelante, que me parecen necesarias desde el punto de vista de cómo encarar los desafíos que tiene la clase trabajadora en la lucha contra el ajuste que se está llevando adelante. Ahora viene eso. Bueno, después va a haber otra ronda para poder extender, así que le vamos a dar, los compañeros van a tener otra ronda. Bueno, el último orador de esta primera vuelta del panel es un compañero que es el secretario adjunto de la CTA Autónoma de Rosario, el compañero Gustavo Pérez. ¿Cómo les va? Seguramente primero, siguiendo la línea de los compañeros, el reconocimiento a Nahuel y a Marcos. Me parece que hay un escritor inglés que en algún momento planteó una serie de cortos sobre el arte y demás, y que planteó la forma bajo un título que era Modos de ver, y John Berger. Y bueno, creo que las fotos con los trabajadores de prensa desde un sindicato seguramente tienen un modo de ver totalmente distinto a lo que tiene a veces sentido común o los medios hegemónicos. Me parece que eso es importante, ¿no? Porque son parte y son sujetos de lo que está sucediendo en ese hecho, y que creo que le dan mucha más veracidad, un criterio de verdad mucho más aproximado a la realidad, donde pueden reflejar en los rostros, en las manifestaciones, en esas fotografías de los cuerpos. Creo que una manifestación artística de mucho valor para la clase trabajadora y para los sindicatos. Quiero valorar la intervención del compañero del pueblo, que me pareció muy didáctica en la forma de abordar la colaboración y lo que significa la unidad de la lucha desde un sector sindical, un sector político que no es el propio. Y me parece que sí, que todos aprendemos de los conflictos, que siempre hay una forma de aprender, y que cada conflicto hay que tener una mirada lo suficientemente aguda para poder plasmar las enseñanzas. Yo tengo más años que Juan Pablo en la docencia, 40, y creo que con la compañera María Elena hemos protagonizado una cantidad de largas luchas históricas desde la salida de la dictadura hasta el día de hoy, que creo que en los avances, en los retrocesos, en pequeñas luchas, en grandes luchas, nos han dejado una cantidad de enseñanzas que son importantes. Particularmente, sin hablar mucho de la coyuntura, creo que tenemos una lectura muy afín, y que nos lleva mucho a que hay ajuste por inflación. Y ese ajuste por inflación, con una inflación descontrolada del 100% anual o más, creo que consume muchísimo de las energías de la lucha de la clase trabajadora. Por suerte, para bien, hay un contingente muy importante, porque los contingentes y las direcciones sindicales de las centrales mayoritarias, yo diría casi todas, o algunas un poquito menos, pero todas hoy, han decidido utilizar su tiempo de la política sindical y demás en ver cómo disputan un cargo de diputado, cómo se subordinan a las políticas de gobierno y no a las necesidades del pueblo trabajador. Si usted ve, las centrales sindicales estuvieron manifestando masivamente o movilizando sus aparatos para el 17 de octubre y para el 17 de noviembre, en un momento, sendos actos partidarios, en un momento donde las necesidades del pueblo trabajador, de la clase trabajadora, hoy están centradas en la necesidad de enfocar la lucha
por el salario, la lucha por la distribución del ingreso, la lucha por defender cada una de estas conquistas. Yo digo el salario, creo que es la lucha central que tiene que llevar la clase trabajadora hoy, y cuando digo salario hablo del salario social, de las asignaciones, de todo lo que tenga que ver con los ingresos de cada uno de nosotros y de ustedes. Y me parece que es tan, pero tan necesario abordar canales de movilización, y no me cabe ninguna duda que es necesario construir, es necesario salir a crear canales de movilización que realmente tengan la perspectiva de planes de lucha mucho nacionales, mucho más extendidos, y la necesidad de un paro general. Ha habido ajustes mucho menos furiosos que estos, donde hemos tenido paros generales. Y hoy la burocracia está maniatando desde los aparatos sindicales las necesidades y los derechos del pueblo trabajador. Que en la lucha contra la inflación, por más que algunos digan que ganan o no, nunca el salario le gana a la inflación. Pueden sacar todas las cuentas que quieran, a la larga, con estos niveles de inflación no hay posibilidad de... Eso no quiere decir que no hay que luchar, eso quiere decir que hay que luchar mucho para no seguir perdiendo. Porque cuando sacas las cuentas, si no, estás por detrás. Creo que esta lucha del sector docente tuvo una serie de manifestaciones. Particularmente creo que si hay algo que tiene valor en esta lucha, para mí, por supuesto, provincial, es que sí, por primera vez, por lo menos desde que estamos nosotros en San Pedro Rosario y un conjunto de gremios, por primera vez fue una lucha provincial. Digo, pudimos extender a todos los departamentos la irrupción democrática. Yo creo que fue fundamentalmente, si hay un valor que tuvo esta lucha, es la posibilidad de enfrentar al pensamiento único de las divisiones sindicales burocráticas de muchos departamentos que ustedes tienen que saber en el interior, a veces en el norte, les puedo nombrar Vera, 9 de julio, puedo nombrar algún departamento también del sur, Villa Constitución, compañeras y compañeros nuestros, muy nuevitos, que querían ir a participar de la asamblea, eran inhibidos, eran represaliados, eran denunciados, se iban con dolor de panza y algunos llorando porque no los dejaban hacer la moción, porque no los dejaban, porque los atacaban permanentemente. Esa irrupción democrática hizo que los niveles de votación, que no fuera por primera vez una lucha de Rosario más un puñado de departamentos, sino que fuera una lucha provincial. Me parece que eso es importante. Compañeros que por primera vez fueron a mocionar a una asamblea, compañeros que por primera vez tomaron la palabra, compañeros que por primera vez fueron a contar los votos, porque nunca les dejaban contar los votos en los departamentos. Ese fue el valor para mí. Esto fue una especie, yo no diría de rebelión democrática, pero sí de manifestación democrática importante que permite que una burocracia sindical provincial que tiene el control de la situación no se burocratice y no llegue a maniatar. Yo creo que vale la pena analizar. Yo tenemos un problema del sindicalismo de Estado. Acá las direcciones de UPCN, de ARTE, de ANSAFE provincial, están claramente algunas más y otras menos integradas al Estado. ¿Qué nos lleva a eso de esa integración del Estado? Que hay una especie de santísima trinidad, de un grupo, de una conexión entre el sindicalismo y el poder estatal que claramente intenta arreglar cada una de las paritarias de acuerdo a las necesidades de los gobiernos, del poder y no de los trabajadores. Y que diseñan estrategias que les permiten muchas veces obtener los resultados que el gobierno quiere y no los que nosotros necesitamos. En este último conflicto pasó algo de eso. Porque si bien nosotros tuvimos movilizaciones importantes, si bien nosotros tuvimos niveles de participación significativos, pudimos realizar una cantidad de actos en departamentos donde las direcciones se oponían y las compañeras y compañeros salían a la plaza pública, salían a los espacios públicos a discutir y a pelear. La lucha, hace rato que las luchas
luchas en ANSAFE no tienen el final que nosotros deseamos y queremos que tienen que tener. Hace mucho tiempo que nosotros no hemos podido tener política de desborde como pudimos tener en otro momento, y no es un problema de voluntarismo, porque no es que yo digo hay que seguir el palo y vamos a ganar, no es así, hay que ponerse a pensar. Pero hace rato que nosotros no podemos torcerle, aunque el malestar de la base está, aunque el enojo de la gente está, no hemos podido torcerle el brazo a la burocracia sindical y a los acuerdos gubernamentales. No hemos podido desmontar esa estrategia. Nosotros en muchos periodos históricos logramos, con la ley de jubilaciones, con el blanqueo, con una cantidad de manifestaciones en otros momentos, donde ellos decían, hasta acá llegamos, y nosotros pudimos ir un paso más. Y pudimos ir un paso más. Hoy, en este momento, cuesta mucho pensar, porque las patronales también piensan, también trazan su propia estrategia y aprenden de sus propias derrotas y sus... Valoro mucho la democratización y la participación en las grandes movilizaciones. Me parece que hay un activismo nuevo, incipiente, que nace. Creo que el movimiento de movilización de la militancia fue bajo, no así de la movilización de la gente. Nosotros tuvimos paros muy importantes un día y al día siguiente queríamos hacer una asamblea zonal o una asamblea por escuela y no iban los compañeros. Teníamos 72 horas de paro y el paro activo, como en otros momentos históricos, no lo podíamos obtener 72 horas. Son enseñanzas, me parece que hay que ser agudos, reflexivos de lo que nos pasa en nuestra propia práctica, poder reflexionar sobre nosotros mismos para aprender de nuestras debilidades. De los aciertos ya lo sabemos. Tenemos que aprender de nuestras propias debilidades, de las cosas que tenemos que mejorar para poder perfeccionar la lucha. Unidad de acción siempre. Como decía un viejo dirigente sindical tupamaro, hay que unirse hasta con quien se descuide si es en favor de los intereses de la clase trabajadora. Unidad de acción. Hay que construir mayores niveles de articulación que otro plano de la unidad, que no es el de unidad de acción con los sindicatos, para poder diseñar estrategias más a largo plazo. Es necesario reafirmar la autonomía sindical y la independencia de clase. Tremendo problema que tienen las divisiones sindicales subordinadas a los gobiernos, a los partidos políticos y a las estrategias electorales, que intentan disciplinar los intereses de nuestros compañeros y compañeros. Por supuesto, provincializar las luchas. En esta provincia compleja, si no provincializar la lucha desigual, con muchas culturas sindicales distintas, si no la provincializás es difícil. Y el concepto de lucha comunitaria nunca puede estar ausente en la lucha de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la educación. Hay que pegarse a la lucha de la comunidad. Nuestras compañeras y compañeros delegados tienen que volver a animarse a hablar con los papás en las escuelas. Tienen que hacer asambleas, tienen que citar a las mamás y a los papás, a las familias en las escuelas, para poder construir esa unidad, que es necesario que tenga mayores niveles de profundidad que los que hoy tienen para poder doblarle el peso al gobierno. Tuvimos luchas emblemáticas. Yo no soy de aquellos que dicen hagamos como el SUTNA o hagamos como los trabajadores de la marea, pero sí hay mucho que aprender. La lucha del SUTNA deja muchas enseñanzas. La lucha de esta marea blanca de los trabajadores de la salud deja muchas enseñanzas, como también la lucha que nosotros mantuvimos acá y la lucha que el movimiento piquetero, ya sea del bloque piquetero como de otros movimientos que se han plantado ante también los movimientos piqueteros oficialistas, creo que también nos van dejando enseñanza para poder enfrentar en este momento histórico este plan de ajuste subordinado a los intereses del imperialismo, del Fondo Monetario y de los grupos de poder, que por parte de un gobierno peronista diría que es casi inédito, por lo cual se hace mucho más difícil por esta intención del peronismo de manipular a los movimientos sociales y a la clase trabajadora. Así que a pensar, y mientras seguimos pensando y tratando de diseñar las mejores tácticas y estrategias, a seguir luchando, compañeras y compañeros. Gracias.
quieran, hacemos una instancia de, si algún compañero o una compañera quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, una pregunta, está abierto, por supuesto, el micrófono para poder hacerlo. Si no, avanzamos, seguimos con la segunda ronda y si queda alguna duda o algo, lo podemos preguntar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Les parece? Bueno. Sí, Juan, te lo vamos. Bueno, muy cortito, ¿no? Yo insistía, lo tomaron los compañeros también, por ahí en esta dimensión yo hablaba de la unidad con los sindicatos estatales en primer lugar, los sindicatos enteros y tomar la particularidad de las organizaciones sociales. Y para nosotros insistir que está entramado con esta unidad que yo decía, pero llegar un poquito en la importancia que significa para la lucha nuestra la unidad con la comunidad educativa. ¿No? Hay una unidad que tiene una calidad fundamental y que es una apuesta permanente, porque como decía recién, hay una apuesta del gobierno permanente, en un conflicto, cualquier conflicto docente, en responsabilizarnos de los días de paro, de ponernos en contra de la comunidad. Culpa de estos maestros que siempre están protestando, siempre se están quejando y comparamos con otra provincia y acá está mejor. Todo ese discurso tan fuerte del gobierno y muchas veces con medios a los que el gobierno le pone mucha plata y que hacen de amplificador de la palabra oficial, la apuesta a defender la unidad con la comunidad educativa es una apuesta sin duda fundamental, ¿no? En esta ciudad hay una historia muy fuerte. Nosotros hicimos algunos intentos de este conflicto y llegó hasta ahí, pero en esta ciudad hay una historia muy fuerte de la unidad obrero estudiantil. Entonces hay una parte muy importante de la lucha con la comunidad educativa que es la posibilidad de juntar las luchas de las y los docentes con la lucha de los estudiantes. ¿Sí? Esa es una apuesta que tenemos y yo creo que en este conflicto no despuntó todavía. Hay que ver, pero sin duda tiene que ser un actor fundamental, ¿no? Con todos los problemas, los dramas que está atravesando la juventud, la adolescencia, pensar en ese desafío de cómo desde el sindicato, de las escuelas, y después tiene que haber un movimiento, por supuesto, tiene que tener su autonomía, pero la unidad con el movimiento estudiantil es un elemento fundamental que nosotros tenemos que, sin duda, que apostar. Y con mucha fuerza, la unidad con las madres, los padres, los que rodean todo el tiempo a las escuelas, ¿no? En ese, Gustavo decía, necesitamos más fortaleza de la docencia para sin temores ir a hablar con la comunidad. Nosotros a veces lo planteamos, che, ¿por qué no pensamos que cada escuela convoque uno de los días de paro a los padres, a las madres y charlemos y expliquemos el conflicto y contemos por qué estamos peleando, expliquemos por qué el gobierno es responsable, un gobierno que tiene recursos y no los quiere usar y tiene un plazo fijo o gasta en otra cosa, no lo quiere gastar en educación y por eso es responsable del paro y cada día de paro que se pierde no es un dato menor, pero no es responsabilidad de la docencia, sino es responsabilidad del gobierno. En eso me parece que este encuentro que tenemos acá, o eso que yo comentaba sobre la importancia fundamental que tuvo el apoyo de las organizaciones sociales, que sin duda son nuestras comunidades, que sin duda son las madres y los padres de nuestros alumnos, me parece que hay un desafío de construirlo mucho más en cada escuela. Eso me parece que lo tenemos que anotar, insisto, para las luchas que vienen, que seguramente van a ser tan duras como esta, ¿sí? Y que vamos a tener que recurrir a fortalecernos entre todos y todas, ¿no? Es un dato, yo insisto en presentar este futuro un poquito que no viene bien, digamos, un poquito con los barrones allá, tanto el presupuesto nacional que se vota en el Parlamento Nacional, que propone el gobierno del Frente de Todos y que votó con un apoyo amplísimo de la oposición,
como el presupuesto provincial que se está votando en Santa Fe, son presupuestos de ajuste. Hay una definición política que están tomando los distintos gobiernos en avanzar en recortes a la escuela pública, a la salud pública, a los salarios de las docentes y los docentes, a las jubilaciones, a los planes sociales. Digo, todo esto nos está planteando un escenario de mucha conflictividad, de mucha necesidad de organizarnos, y me parece que en esto de la apuesta a construir fortaleza, bastiones en cada escuela de la docencia con su comunidad, me parece que va a ser una apuesta fundamental. Gracias. Bueno, vamos a tratar de ir más rápido y así no me queda tanto por decir. No, a ver, la lucha docente se desenvolvió, es una lucha que lejos de cerrarse, viendo lo de hoy, da la impresión que está completamente abierta, se desenvuelve en el marco de también un torrente de luchas que se desarrollan con una particularidad. Se desarrollan desde abajo y son luchas que se desarrollan al margen de las centrales sindicales y en oposición a esas centrales sindicales. Por supuesto, uno no puede reproducir mecánicamente la lucha en un lugar en otro, pero sí hay métodos históricos de la clase trabajadora que son valiosos a la hora de llevar una lucha y que hay que rescatarlos. En ese aspecto creo, como se mencionó acá, que la lucha del SUTNA ha tenido una importancia vital en esta etapa. No solo porque haya conquistado una paritaria 10 puntos por encima de la inflación, porque yo comparto lo que se dijo acá, que a veces las luchas pueden tener una enseñanza incluso más profunda, aún perdiendo o no consiguiendo el objetivo que se propone. Y por eso las luchas hay que darlas siempre, no solo cuando uno sabe que gana, porque forma parte, ¿no?, de una educación también de la propia clase obrera. Pero me parece que hay que reivindicar un método que hizo el SUTNA, porque desenvolvió unidades de ocupados y desocupados a fondo, apeló a los paros por turno, a las movilizaciones al centro del poder político, a los cortes de ruta, a las ocupaciones de empresa, a las ocupaciones del propio Ministerio de Trabajo e incluso hasta la huelga por un tiempo indeterminado en un momento. Una huelga que enfrentaba en un sindicato pequeño 3 patronales poderosísimas y que enfrentó a la burocracia sindical, a los gobiernos y a todo. Entonces también me parece que sirve para ver los métodos de los cuales uno se puede valer a la hora de encarar la lucha. Miren, quisiera plantear una conclusión más de tipo general de cómo para nosotros tenemos que encarar el desafío de enfrentar esta política de ajuste que lleva adelante el gobierno del Frente de Todos y la clase capitalista. Recientemente hubo una reunión de Consejo de Salario Mínimo. Se reunieron, estaba la CGT, estaban las 2 CTA, estaban todos. La CGT y la CTA de Yasky levantaron la mano, incluso Moyano, la Corriente Federal, todos, para apoyar que en marzo del año que viene el salario mínimo sea de 62.000 pesos, no, de 69.500, cuando posiblemente ya a esa altura la inflación supere los 70.000. Es decir, que votaron un trabajador que cobre un salario, no un desocupado, incluso que pueda estar en blanco, pueda ser indigente, no pobre. Estaba también la CTA autónoma a nivel nacional, no votó a favor, pero tampoco se movilizó contra eso. Y no se movilizó contra eso porque el común denominador de todas esas centrales es que están subordinadas, como se mencionó acá, al gobierno, al Estado. La unidad piquetera, por ejemplo, ese día movilizó con 40.000 compañeros y con acciones en todo el país, porque como ustedes saben, no solo es en el aumento del salario, también repercute en el aumento de las jubilaciones y de los programas sociales. Las centrales sindicales no llevan adelante la lucha del desocupado, la lucha del jubilado, cobran también jubilaciones de indigencia y la lucha de sus propios trabajadores. Miren, todas esas centrales, con las diferencias que tienen, Estado Oriente y demás, están toda la campaña de Cristina 2023. No la campaña Luchemos por el Salario,
luchemos por el trabajo, la vivienda, Cristina 2023, siendo Cristina la vicepresidenta del gobierno que actualmente desenvuelve un ajuste como el que está llevando adelante y le entrega al país al Fondo Monetario. Entonces, es indispensable que las luchas para llegar a un triunfo tengan esa independencia política de esos gobiernos, enfrenten esas burocracias sindicales que están subordinadas a los gobiernos, que se planteen la recuperación de los sindicatos, la expresión y la organización desde abajo de esas luchas para llevarlas a su triunfo. Nosotros planteamos la campaña por un paro y un plan de lucha, y consideramos que ese paro y ese plan de lucha debiera ser en el camino de construir una huelga general para obtener nuestras reivindicaciones. Y consideramos que si tuviéramos los sindicatos recuperados, la fuerza de los trabajadores en este punto sería una fuerza imparable para llevar adelante estas medidas. Entonces, impulsamos de alguna manera una campaña de esa característica. Y no podemos esperar que las centrales que sacan fotos con un embajador yanqui en el medio de un país que está siendo saqueado por el FMI sean las que puedan, ¿no?, de alguna manera llevar adelante una lucha a favor de la clase trabajadora. Por último, quisiera dos cosas y con esto termino. Por un lado, reiterar una propuesta que hemos hecho en algunos actos y que hemos comentado, y también formalizarla, tanto a Zafar Rosario como a la CETA Autónoma, como, bueno, en este caso a Aceitero u otros sindicatos, de convocar una asamblea de trabajadores a nivel regional, ocupados y desocupados, experiencias que se hicieron en Neuquén, que se hicieron en Córdoba, y que tienen la virtud de desenvolver un debate, fijar un cuerpo de medidas, de consignas y llevar una lucha adelante. Creo que no sería una propuesta en el aire, estando Zafar Rosario, estando Aceiteros, estando las organizaciones de unidad piquetera, podría significar un revuelo muy positivo para los trabajadores en la provincia. Y por supuesto en ese campo defender la más amplia unidad de acción en función de defender los intereses de clase de los trabajadores. Miren, nosotros integramos una unidad piquetera que agrupa 30 organizaciones, con las cuales tenemos sin fin de diferencias, de tipo ideológicas hasta de tipo metodológicas y de todo tipo. Pero coincidimos en defender la acción directa para la lucha, la independencia frente a los gobiernos y defendemos esa unidad de acción. Pero defendemos esa unidad de acción también siempre en el marco de una clarificación. Y que creo que eso también importa, para que la unidad permita apuntalar la lucha. Y cuando dentro de su unidad de acción algún sector se corre traicionando su unidad de lucha, de la misma manera que defendemos la unidad de acción, hay que clarificarlo para que se permita avanzar. A mí me llamó, no que me llamó la atención, pero digo ya metiéndonos y con esto terminando en la parte docente, me provocó bastante indignación después de escuchar los discursos rimbombantes del SADOP, que parecía que estaba, ¿no?, en un soviet revolucionario, que después termine aceptando la paritaria cuando ni siquiera todavía en Zafé estaba discutiendo el tema. Eso significa que no se puede llevar adelante medidas comunes, se puede, pero hay que clarificar también el papel, me parecen, las enseñanzas de la lucha que juegan cada uno de los sindicatos, de las corrientes y todo, porque también son las conclusiones que permiten encarar y, bueno, que las próximas luchas uno pueda desenvolverlas con todo su potencial. Bueno, para acá, y perdón si me extendí. Bueno, y para terminar la segunda ronda, el compañero Gustavo. Coincidir, me parece que no sé si hay coincidencias. Horizontal al piso, ¿quiénes son ellos? Baja, se para. ¿Así? Así, sí. No sé, ahí está. Conclusiones. Problemas tecnológicos. No, a mí me parece, yo insisto mucho en esto de ser
cuesta mucho que entre pares podamos reflexionar políticamente, ¿no? Siempre Tosco decía que así hiciéramos el 80, Agustín Tosco, dirigente sindical del Cordobazo, quizás una de las referencias más fuertes de ese momento histórico y de uno de los mayores momentos de irrupción de la clase obrera, allá por la década, en la década fines del 69, decía, así hiciéramos las cosas bien, y el 80 o el 90% yo quisiera discutir, o es necesario que desde el lado nuestro discutamos el 10% de las cosas que no hacemos bien nosotros. Y me parece que en eso nosotros creo que vale la pena discutir lo que sostenía recién él, porque nosotros en docentes tenemos una gimnasia, un nivel de movilización y un nivel de convocatoria muy importante. Desde el año 2004, todos los años, a principio de año, más o menos, o en septiembre, agosto hay un nivel, hay paros o movilizaciones. Y en muchos momentos eso, y está muy bien, sucede lo que sucede. En muchos momentos pudimos quebrarle la mano al gobierno, en muchos momentos ganamos algunas luchas, logramos no retroceder porque estamos en un momento, yo creo que en cuanto a la defensa de los intereses de los trabajadores, que es a la defensiva, hoy tenemos que tener claro que la defensa del salario, la lucha contra la reforma previsional y la lucha contra la reforma laboral es un programa estratégico, y la lucha contra la precarización laboral, obviamente, es una lucha estratégica para el conjunto de la clase trabajadora. Segundo lugar, construir los niveles de unidad necesarios. La unidad se construye con mucha paciencia. Es necesario saber escuchar, es necesario que podamos avanzar en el marco de las diferencias. Unidad en la diversidad. No a partir de convocatorias de máxima, yo creo que hay que, inclusive teniendo en cuenta determinadas particularidades regionales que hacen que los caminos de la unidad sean más posibles o sean posibles a diferencia que en otros lugares no lo son. Digo, y en esto, Rosario, esta Rosario rebelde, que tiene tradiciones de lucha desde el principio del siglo de 1900 en adelante, tiene una historia quizás de las más emblemáticas de la clase trabajadora en la Argentina. Creo que en este momento es necesario avanzar en esos caminos de unidad. La lucha de los estatales la necesita, la lucha de las compañeras y los compañeros desocupados y precarizados la necesitan, y la lucha de nuestro pueblo y de la familia rosarina. Estamos con un nivel de violencia, de inseguridad, no en los términos que plantean los sectores de poder, pero en los términos de que estamos viviendo en una ciudad donde nuestros hijos, donde se le va la vida a nuestros hijos, donde se le va la vida a los jóvenes, a los estudiantes, que reclaman de nosotros un esfuerzo muy grande para que desde las escuelas, desde los centros de salud, podamos construir niveles de unidad contra la violencia institucional, contra la narcopolicía, contra aquellos que envenenan a nuestros hijos y los matan. Me parece que lo que pasó el otro día en la escuela Lola Mora, lo que pasó la zona verde, tiene que ser un punto de inflexión nuestro. Tenemos que profundamente sensibilizar, no naturalizar cada una de las muertes, no acostumbrarnos a lo que nos está pasando. Que todos los días mueren 2 o 3 personas, o en una semana 5 personas. Que cada vez mayor el porcentaje de menores de 18 años. A cualquiera de nosotros nos puede tocar. Me parece que ahí también hay que construir niveles de unidad y de movilización para defender. Y obviamente, cuando nos movilizamos en esos barrios, no es para pedir un patrullero, es para que no falte el agua, para que esté la casa, para que esté el trabajo,
para que estén los centros recreativos, para que no haya que pedir turnos dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, para que nos atiendan en el centro de salud, para que tengamos una vida digna y para que nuestros jóvenes tengan un horizonte de vida. Ahí también, yo insistía mucho en esto de la lucha comunitaria, porque yo como maestro, desde el año 82, los maestros tenemos a veces una mirada un poco soberbia y pensamos que la unidad con la comunidad es cuando ustedes nos vienen a apoyar a nosotros. Esa es una partecita de la unidad, está muy buena, pero los docentes tenemos que aprender que cuando ustedes vienen a reclamarnos algo, cuando ustedes vienen a discutir con nosotros en las escuelas, nosotros tenemos que tener un nivel de receptividad que a veces no tenemos, un nivel de confluencia que a veces no tenemos. Tenemos que aprender también a charlar con otro padre. No está bien que el padre le venga a decir a la maestra cómo tiene que enseñar, pero sí, cualquier mamá, cualquier papá tiene derecho a plantear muchas cosas que les parece que en la escuela no están bien, porque quieren lo mejor para sus hijos. No, tenemos que saber que podemos tener opiniones diferentes, pero que no somos enemigos. Bueno, yo termino. Porque me parece pertinente charlar estas cosas acá. Hay que aprender a acercarse a las escuelas y desde las escuelas hay que construir niveles de unidad para que a ninguna escuela le falte aula, le falten cargos, porque no es solo por nosotros, es por los hijos de ustedes, es por los hijos del barrio, es por este derecho colectivo que ustedes tanto se movilizan y nosotros también. Bueno, para finalizar el debate, le vamos a dar la palabra a la compañera que organizó el panel de debate, que son los compañeros de la Secretaría de Prensa de San Fe Rosario, y después los invitamos y las invitamos que se queden un ratito a que puedan ver tranquilamente las fotos. La compañera Secretaria de Prensa de San Rosario, compañera Daniela Vergara. Nuevamente agradecer que estén acá. La verdad que es importante. A San Fe Rosario, bueno, les habrán contado las compañeras y los compañeros del Partido Obrero, del Tribunal Docente. Somos un frente de agrupaciones al interior de San Fe Rosario, así que miren, sí, desde el año 2004, con algunas rupturas, diferencias, sectores que se fueron a la burocracia sindical, alinearse a los gobiernos, y otros que nos quedamos defendiendo la ANSAFE recuperada en 2004. Venimos batallando el camino de unidad, no sin marcar las diferencias y por supuesto que priorizar acuerdos. Como bien dijo Nicolás, tenemos diferencias. Aún quienes participamos también, como en mi caso, en el Frente de Izquierda Unidad, junto con ustedes, con los compañeros del PORO, del Partido Obrero, yo pertenezco a Izquierda Socialista, también somos parte del FITU, pero valoramos muchísimo la construcción de sindicatos antiburocráticos, de lucha, combativos, que podamos avanzar hacia nuestras reivindicaciones. Porque claramente, como bien dijo Nicolás, con lo que sucedió con SADOP, que seguimos construyendo unidad, los compañeros y compañeras del SADOP estuvieron en la calle, en la desobligación, en desarrollando algunas unidades que se pueden, también eso tiene un límite, de conducciones que son burocráticas, conducciones que no abren realmente el juego democrático y se convierten en sindicatos totalmente antiburocráticos. Tiene un límite la lucha y el desenlace de la lucha si lo dirigen esas direcciones que claramente priorizan la defensa de los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero saludar también la presencia de compañeras de la Comisión Directiva de San Fe Rosario, que nombramos a Paula, que bueno, después vino en presencia, está Paula, que es secretaria adjunta, Sabrina, que es la secretaria gremial, que está por allá, Andrea, que no sé si todavía está, pero Andrea es secretaria de Derechos Humanos,
Vero, que es la secretaria de Género de ANSAFER Rosario, Gaby, que es secretaria previsional, y también las compañeras docentes que están, delegada de escuela, y la presencia de María Elena Molina, que también ha cumplido, como dijo Gustavo, un rol fundamental, pero sobre todo porque la particularidad también de la lucha docente es que tiene una participación del activismo de jubiladas y jubilados en nuestra ANSAFER Rosario, ¿no? Es decir, toda lucha salarial es una lucha que la tenemos que dar junto a las compañeras y compañeros jubilados. Si nosotros logramos un aumento salarial y que ese salario se convierta en un salario remunerativo, que vaya al básico, lo que se conoce entre comillas como salario blanco, digamos, como el salario que tiene que tener todos los componentes, ganan también las jubiladas y los jubilados, que con estos gobiernos vienen siempre perdiendo mucho más, porque fueron por reformas jubilatorias para tocarle el bolsillo a los jubilados y para arrebatar muchas conquistas que tuvieron y que tuvimos las jubiladas y los jubilados. En eso también decir que nosotros desde ANSAFER Rosario marcamos esta pelea no solamente contra el gobierno de Perotti, sino también contra el gobierno nacional, por los ajustes que se vienen llevando adelante y sobre todo denunciando también, y lo ha hecho Juan Pablo, que es delegado seccional en los actos, Gustavo como secretario de la CTA, Lorena lo ha mencionado como delegada seccional de ATE, la denuncia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el pago de la deuda externa, situación por la cual las familias en los barrios no tienen lo que tienen que tener, los barrios están absolutamente con la falta de plata del presupuesto para tener la luz, el agua potable, todos los servicios, la cantidad de transporte público que habría que tener, y las escuelas públicas están en la situación en la que estamos, de bastante precariedad que estamos viendo en estos días de calor, porque claramente la plata se fuga el pago de la deuda externa y no va para salario, para vivienda, para las condiciones que tienen que tener las escuelas, la salud pública, las jubilaciones. Así que bueno, ANSAFER Rosario es todo eso, es el marco político de lucha que nos tenemos que dar para la unidad, y en eso reivindicar, ya lo dijeron todos, me parece que estuvo muy bueno el panel, se abrieron debates, se plantan las diferencias y también todos los acuerdos que hemos tenido para poder salir a la pelea. Yo quiero reivindicar la muestra de fotos, en particular hay un espacio pensado que dice ellas, que puede decir ellas, pero que tiene que ver con las compañeras de ANSAFER Rosario que estamos en la comisión directiva y que evidentemente le ponemos mucha garra, mucha fuerza y que por lo general también somos las que cargamos las banderas, las que agitamos, conducimos los actos, compañeras que se ven en la foto, llevan adelante los bombos, son parte junto a los compañeros, de la parte que le pone toda la mística a la movilización, que es mucha, que agitan con los megáfonos y que me parece que nos parece en el equipo de prensa que teníamos que tener un espacio propio de visibilización de toda esta fuerza, un sindicato que vuelvo a decir que el 80-90% es de compañeras mujeres, ¿no? Y que lo vemos también en la lucha del movimiento feminista, el rol que cumplimos las mujeres, así que ese también es un espacio para reivindicar. Y bueno, vamos a hacer más muestras, estarán también las fotos de haber compartido también la lucha con las organizaciones piqueteras, sociales, que han sido parte también de esta lucha. Volver a decir, no estuvieron presentes los compañeros aceiteros, pero para nosotros fue muy importante las asambleas en las puertas de las fábricas, como una expresión de unidad, pero también de firmeza frente a los gobiernos, frente al gobierno de Perotti, de plantar una asamblea a la puerta de la fábrica, de unidad, y que eso también se tiene que ir
construyendo cuando ustedes salen a la calle a pelear también por sus condiciones, que cada vez más la docencia, no solo en las escuelas, sino que cuando están en la plaza, en los acampes, participemos, que también empezar a construir esa unidad con los sectores de trabajadores.